Bueno, en primer lugar, y como siempre se hace, hacer los agradecimientos, porque en definitiva hubo gente que se movió demasiado, en el caso de Laura, en el caso de Estela. Fundación Magíster me abrió las puertas hace ya más de 1 año y medio con el primer libro. Hoy estoy acá con el segundo y creo que tiene un avance, una evolución en cuanto a la escritura. He notado mi crecimiento, pero bueno, eso va aparte. También agradecerle a Laura todo lo que se movió con la Fundación Caridad. Y en definitiva, bueno, esto es lo que hoy nos convoca, de alguna manera es lo que se ha dado a llamar o se llama violencia de género, y desde su aspecto literario, que eso es lo que hace el libro, ¿no? Unir dos temáticas, la literatura y la violencia de género, a partir de un trabajo narrativo. Creo que es imposible contar o presentar un libro sin dar cuenta de su momento de gestación. Todos los escritores hablan de sus libros como si fueran los hijos, y por eso digo del momento de gestación, en qué contexto se gesta, ¿no? Y fue concebido hace ya mucho tiempo, 1 año y medio, que comencé a escribirlo, y fue como un juego. Empezaba haciendo unos posteos de Facebook que se llamaban las páginas de Lady Bridget Lonet, y lo iba subiendo por día 1, día 2, la gente así se fue enganchando, en mayoría mujeres, y eso empezó por una curiosidad propia, ¿sí? Mi formación, si bien me estoy por recibir de psicólogo, mi formación es preponderantemente psicoanalítica. De hecho, además de la formación en la facultad, estoy haciendo una formación aparte en lo que se llama la EOL, que es la Escuela de Orientación Lacaniana. Ahí se trabaja, digamos, todas las temáticas desde el punto del psicoanálisis. Y bueno, la feminidad es uno de los temas, digamos, pilares, fundantes del psicoanálisis, porque Freud concibe al psicoanálisis en sus estudios sobre la histeria. Fueron los primeros trabajos de Freud, y empezó con la mujer, ¿no? Con todo el misterio y todo lo enigmático que hace la feminidad. Entonces conocí a una docente, Carolina Roberé, que escribió 2 libros, Las caras del goce femenino y La palabra que falta es una mujer. Este año conocí otra docente, Marité Colovini, que tiene un libro que se llama La feminidad en la clínica. Son todos trabajos que tocan la temática de lo femenino, y eso a mí me cruzó de una manera muy profunda. Entonces, todo ese misterio que hace lo femenino lo hice propio. Quise meterme en la oscuridad que de alguna manera caracteriza a la mujer y a la feminidad, y en ese sentido fue que creé a Bridget. Lo hice bajo mi propio nombre. Lady Bridget Lonet es un anagrama creado por mi propio nombre, ¿sí? Di vuelta a las letras y apareció, entre tantas cosas que eran ilegibles e inentendibles, apareció Lady Bridget Lonet. Solamente le cambié la I latina por la Y para que no parezca un error de ortografía, pero en definitiva es una manera por la cual creo que fue un recurso, ¿no?, para poder posicionarme más en lo que sería una mujer, sentir como una mujer, pensar como una mujer, experimentar las emociones que puede tener una mujer, porque en definitiva lo femenino también hace a lo masculino, ¿no? Y en toda situación analítica, en todo análisis de una persona particular, se trabaja el aspecto femenino, lo que no tiene nada que ver con homosexualidad, bajo ningún aspecto. Y no lo digo en un sentido peyorativo, sino que solamente me refiero a que el aspecto femenino tiene que estar en todo hombre. De hecho, si no lo está, es un problema. Entonces, a partir de esto, me interesaría arrancar, antes de contar de la historia, porque en definitiva la historia la van a leer, y por ahí no tiene tanto sentido que yo cuente acerca de la historia, sino que cuente lo que la rodea, ¿no? Y me gustaba empezar con una pregunta, sino ¿qué hace que el hombre violente y qué hace que la mujer violente, ¿no? Porque creo que hablar de violencia de género en toda su dimensión hace que uno pueda entender que también hay modos en que la mujer puede violentar, ¿sí? Porque es violencia de género, es entre géneros. Y el fundamento para cualquier tipo de violencia es no entender, no comprender la especificidad del otro género. Si una mujer se ve violentada es porque el hombre no puede entender lo femenino. De hecho,
eso femenino hace que el hombre se sienta débil, que se sienta amenazado, por eso lo ataca. Y hay especificidades, son diferentes modos de ejercer violencia. El hombre tiene un modo preponderante que es físico, ejerce violencia física, mata, aniquila. En el caso de la mujer hay otras modalidades, ¿no? Y voy a intentar decir algo acerca de eso, porque tiene que ver con el misterio de lo femenino y tiene que ver con lo que me implicó a mí para construir el libro. Hay algo que en psicoanálisis decimos y que es la mujer participa de la lógica fálica, ¿sí?, de una manera diferente a la del hombre. El hombre lo hace de una manera concreta. Por eso cuando se ve ante una demanda de amor, porque la mujer le demanda amor, el hombre ¿qué hace? Le manda un ramo de rosas. Y ella le dice, pero yo te pedí amor. Y entonces él le compra una caja de chocolates. Y ella dice, pero vos no me entendés, yo quiero amor. Y la saca a comer. Y ella a la tercera le metió una bofetada, porque no entendió nada. Entonces, eso hace algo específico de lo femenino, y que es que no es limitado. El goce masculino es limitado, o sea que su conducta es en relación a lo concreto. Eso es lógica fálica, ¿sí? No, a cualquier conducta de la vida. En definitiva, todo lo que hace al desempeño, a la vida, a la actividad de alguien, en lo masculino es fálico, es concreto. Van a haber hombres que están muy contentos con sus autos, están muy contentos con sus grandes celulares, y son, podríamos decir, el hombre en ese tipo de escenas se muestra como quien tiene el falo, ¿sí?, como quien tiene algo importante. Por eso tiene un auto importante, un celular importante. La mujer participa de esa lógica de otra manera diferente. Como no tiene una salida, y es hacerse, parecer serlo, ¿no? Entonces, ella se posicionaría entonces como si fuera el falo. Y es importante mantener esta aclaración, es el parecer, ¿sí? Porque el hecho de creer que así pudiera serlo cae en una angustia. Ustedes ven mujeres que están constantemente intentando construir una imagen perfecta. Se operan el físico, todo el tiempo la ropa, pero a su vez después de que la compran ya no les gusta más. Eso es situación donde la mujer cae presa de la angustia por no llegar a la imagen de serlo. Entonces, por eso hablamos del parecer serlo. Y está bien que así sea, porque la mujer tiene que jugar a eso, a parecer serlo. Entonces, ¿cómo violenta el hombre? El hombre violenta cuando toma a la mujer como falo, como algo, o sea, como algo más. Tiene su auto, tiene su celular y ahora tiene una mujer, ¿sí? No es lo mismo que la mujer para alguien sea objeto de sexualidad, o sea, de placer en el sentido del encuentro entre dos personas, a que la mujer sea objetalizada. Cuando la mujer es objetalizada, termina siendo algo más, una cosa más de, y ahí dejaría de tener una posición eminentemente femenina para ser algo de el hombre. Entonces ahí es donde el hombre podría violentar. ¿Por qué? Porque la quiere para sí, porque lo que es propio no se comparte, ¿sí? Ahí dejaría de entender el hombre que hay una persona que no es objeto, ¿sí?, que juega a, porque esa es la cuestión, porque en el amor se juega a eso, se juega a hacerlo, se juega a tenerlo, se juega en el encuentro-desencuentro del amor entre el hombre y la mujer. Ahora, el hombre no lo entiende, toma a la mujer como objeto, ahí la violenta. ¿Por qué? Porque la mujer no es un objeto. Entonces, ¿qué? La mujer quiere tener vida, quiere salir con sus amigas, quiere ir a comer, ¿sí?, quiere tener su actividad. Cuando hace eso, la mujer sería sujeto. El hombre no lo soporta. Se le va el objeto, la violenta. Ahí es donde vemos entonces todas las actitudes de violencia física hacia la mujer, en esa dinámica. Ahora, la otra pregunta, ¿cómo violenta una mujer? Si la mujer se quiere proponer como parecer ser
eso importante, ese falo, juega a construirse como necesita ser amada. ¿Sí? La mujer busca amor, por eso la mujer escribe cartas de amor, por eso la mujer fantasea con el amor. Tiene a sus hombres idolatrados, idealizados, que no existen, que existen solamente en la fantasía. El hombre de la película, el personaje del libro, ¿sí? O ese hombre fantaseado que no existe y que tal vez le construyó un nombre. Y está. Y la mujer fantasea con el amor, pero con ser amada. ¿Sí? Con amar y ser amada, con esa retribución. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer ama, lo da todo y del otro lado no hay nada? Y peor que no haya nada, que se la engañe. Ahí la mujer cae presa, ¿sí? De un desengaño, de verse desamada, de haberse entregado, y a partir de ahí se puede entonces pensar que la mujer violenta. ¿Por qué? En el sentido de cuando la mujer se venga de ese hombre que la engañó, ¿no? Que en vez de pensar en reconstruirse como mujer y buscar a otro hombre que la ame, hace ese plan maquiavélico de dejarlo en exposición, de decirle a una amiga, seducilo y después lo dejamos en evidencia, y toda esa energía que gasta en poder vengarse de ese hombre que la sacó del amor, que no le dio amor. Y ahí es donde se ve. Entonces, los modos de ejercer violencia de la mujer son otros diferentes, son modos simbólicos, son más emocionales, que hacen a lo femenino, porque la emoción es más femenino. El amor, el modo de amar es femenino. De hecho, cuando un hombre logra amar a una mujer, es una posición femenina. Y a eso es lo que yo me refería cuando digo que un hombre tiene que poder posicionarse femeninamente. Para poder amar. Amar es una posición femenina, es reconocer que no tengo todo, que me falta algo, que el auto no lo llena, que el celular no lo llena, que la ropa no lo llena, y ahí es donde un hombre le puede decir a una mujer, me haces falta. Y la mujer entonces entra como objeto de amor del hombre, no como objeto fálico, como objeto de amor. Entonces ama a la mujer y la mujer ama al hombre. Más o menos entonces conté, a partir de esta pregunta, digamos, cómo violenta un hombre, cómo violenta una mujer, y a su vez cómo ama un hombre y cómo ama una mujer. La manera de amar del hombre es mucho más difícil. La mujer ama porque así es la constitución femenina. Que el hombre pueda llegar a amar es todo un tránsito. Por ejemplo, un tránsito en análisis, ¿no? Y ahora algo me da pie para hablar del libro. ¿Por qué? Porque Pritchett ama a un hombre, ¿sí? A un hombre fantasiado, porque es un hombre que a ella no la había mirado nunca, que nunca se había percatado que ella existía, o al menos ella lo creía de esa manera. Lo veía siempre de chiquita, ¿sí? Es el jardinero del castillo. ¿Por qué Tinieblas está ubicado en un contexto así epocal de condados? Simplemente por el nombre. Surgió Lady y dije, bueno, tiene que ser en una época medieval, ¿no? Entonces lo que van a encontrar, que esto fue una crítica de una lectora, que para ella era un error, pero yo le dije que era una cuestión de elección, que no era ningún error, que estaba hecho adrede, y que es la ambigüedad y los equívocos con lo que trabajo el contexto. A veces se habla de un dios cristiano, o parece que fuera un dios cristiano, a veces se habla de los dioses, como si fueran dioses paganos, se hace referencia a un tal ejército rojo, se hace referencia a cierta construcción, pero... y ella me decía, no sé si estás en Rusia, si estás en Inglaterra, y le dije mejor, porque esa es la idea. No quiero ninguna referencia concreta, no me interesa una referencia concreta, tan solo contextualizar, dar una imagen, ¿sí? Para que el lector pueda orientarse y nada más que eso, y lo llene con su imaginación, porque además eso es interesante, dejar huecos para que el lector imagine. Entonces, bueno, Pritchett está enamorada de este jardinero que trabaja para el castillo, él no lo sabe, nunca habían hablado, y hay una escena en donde ella se agacha a juntar una cuchara y siente que algo le pesa, y son sus propios pechos. Se agacha y siente el peso, siente la gravedad y dice, en mi cuerpo hay un cambio. Y eso yo ahí intento graficar desde lo escrito
lo que es esto que vive la mujer, porque la mujer vive muchos cambios en el cuerpo, mucho más que el hombre, y tiene que vérselas con eso y poder asimilarlo, poder decir, estoy dejando de ser niña y pasar a ser mujer, y qué es lo que significa ser mujer, ¿no? Y eso es una pregunta que la mujer lo va a mantener durante toda su vida. ¿Qué es ser mujer? Lo mantiene durante toda su vida, y debe reconstruirse a sí misma muchas veces. Eso es propio de la lógica del parecer ser, ¿no? Del parecer ser el falo. Debe construirse, debe reconstruir su imagen, y muchas veces cuando una mujer es desamada, vemos que va a la peluquería, se compra ropa, construye de nuevo su imagen, porque a eso se ve compelida la mujer. El hombre pierde cosas e intenta recuperarlas comprando, ¿no? Y tiene cosas. La mujer se construye a sí misma. Y bueno, y Bridget pasa esta situación, siente que hay cambio en su cuerpo, sabe que hace poco tuvo la primera menstruación, la menarca, siente los cambios en el pecho, se ve más alta porque hay algo más de pierna que se le ve, el vestido le queda un poco más corto, y cuando se levanta, ¿sí?, que tenía ya la cuchara en la mano, lo ve a Jaime que la está mirando. Y es la primera vez que él la mira. Ella se siente mirada, se siente observada y se siente deseada. Es la primera vez que ella se siente mirada, observada como mujer. Y empieza a preguntarse qué es esto de ser mujer, porque la madre algo le había anticipado, pero ella no lo entendía. Y es una pregunta que se mantiene también. Y aunque ella diga que algo va entendiendo, también algo queda sin entender. Y bueno, todo esto empieza a oscurecerse, por eso el título, Tinieblas, ¿sí? Empieza a oscurecerse porque hay otra mirada sobre Bridget, y que es la mirada del padre. El padre, psicológicamente hablando, diríamos, tiene una estructura perversa, y como perverso no toma a nadie como sujeto. Todos los que están en su camino son objetos para su propio goce. Y Bridget es uno más. Entonces, van a ver, es una novela dura, es una novela difícil. Algunas lectoras me han dicho que han tenido que dejarla para poder después volver, pero esa es la apuesta, porque las escenas de violentación en diferentes tonalidades y de diferentes tipos que hay en el libro es para poder visibilizar esto que vive una mujer en los momentos de violencia, para poder mostrar desde el aspecto literario qué es la violencia de género, ¿no? Y así poder contribuir un poco al movimiento, ¿sí?, a que se siga visibilizando esta cuestión, y a que se pueda, y también es un llamado a los hombres a que puedan entender algo de lo femenino, y en sí también es un llamado a la mujer. ¿Por qué? Porque los eventos tienen que estar convocados a los hombres. Si la violencia hacia la mujer es porque no se entiende lo propio de la feminidad, entonces el hombre debería participar en situaciones donde pueda entender lo propio de la feminidad. Como en un congreso nacional de la mujer o encuentro nacional de la mujer no están invitados hombres. Tienen que estar invitados los hombres, tienen que poder entender aquello que hace propio a lo femenino. Si no, no lo van a dejar de violentar nunca. No van a entender por qué una mujer tiene necesidad de verse linda y que no es para provocar a otros hombres, y que es porque ella se quiere ver linda. Que porque una mujer quiere salir con las amigas y no tiene que estar con él porque sí. Entonces, creo que eso también es importante cuando se trabajan las temáticas de violencia de género, que el hombre esté convocado y que la mujer convoque al hombre, no que se lo excluya, porque en las marchas y en los encuentros se lo ha excluido, y eso genera polarización, y la polarización genera violencia, porque cuando se polariza a partir de una diferencia, la diferencia es intolerable. Entonces, de alguna manera, el libro intenta mostrar eso, cómo un hombre se puede posicionar femeninamente, y eso intenté hacer yo como autor al escribir Tinieblas, al posicionarme como Bridget y también como Kathleen, que es la madre de Bridget, y a su vez también intenté relativizar un poco la violencia del padre hacia ella, contando algo de la infancia del padre, porque alguien no es violento porque sí. Todos tenemos una historia, un discurso que nos antecede y que nos cruza, que nos constituyó
y es un discurso que nos atraviesa violentamente, que nos vemos, digamos, sometidos a él, ¿sí? Las primeras relaciones con los padres son discursivas, los padres hablan a los chicos. Eso es un discurso que nos atraviesa violentamente. Cuando ese discurso en sí es violento, entonces no hay muchas salidas. A veces sí, pero a veces no. Mujer se viste para otra mujer, sí. Es verdad, bueno, las mujeres para ver. Y se envidian también, ese pelo que tiene, mirala. Esa rubia, esa morosa. Nos vestimos y comparamos. ¿Será que ella está más vestida o la ropa que tenemos nosotras? Y también eso tiene que ver con una agresividad que vos decís. No sé si una agresividad, creo que no, porque nadie es agresivo así. Es una competitividad. Es la manera que tiene la mujer antes de haberse construido, de buscar cómo construirse. Por eso mira a otra mujer. La mujer está constantemente intentando construir su imagen y sentirse bien con su imagen. Entonces busca en la otra ver cómo luce eso, lo prueba. Cuando logra construir una imagen es lo que hablamos como una posición femenina, ¿no? En contraposición a una posición histérica en donde no hay consistencia de la imagen. Entonces uno ve mujeres que no construyen una imagen sino que se muestran, y en esas mostraciones entonces deja de parecerse el falo a proponerse como un objeto. Es su misma objetalización, partiendo desde ella misma. La mujer se pone como objeto. La mujer. Todo el respeto de lo que significa ser mujer de la posición. Exacto. La abogada y por ahí yo soy muy protagónica en lo que hago, y Marta, por ejemplo, es la matriarca de la familia, porque es la que lidera a la hija, los maridos, el marido, todo. De cada uno ocupa un rol importante. Y eso a veces genera mucho conflicto. Como vos dijiste, a mí personal, yo hablo de mí, me tuve que rearmar varias veces por situaciones, o sea, como me morí, viví el duelo y volví a nacer. Y es verdad lo que vos decís. Y me construí de otra manera eso. Ahora soy de otra manera porque lo que viví era muy difícil, y esta construcción que vos decís, que nos armamos, los hombres no hacen eso. Los hombres tienen una cuestión. Salió mal de una relación, listo, chao. Es más, creo que es una guerra despiadada que las abogadas tienen que entender el litigio para ver cómo solucionan. Y nosotros nos construimos desde, como decir, del parecer, de empezar de nuevo, de apostar de nuevo, y ahí entra también eso que vos decís. ¿Cómo? En un litigio la peor es la mujer. ¿Y por qué? Claro, porque nosotros queremos otra cosa, que sean más amorosos con los hijos o no. Los pedidos que te hacen las mujeres tuyas en la demanda no son relativamente, ¿por qué no le visitan al nene? Aparte de la cuota, nosotros exigimos eso. Entonces ellos dicen, no, yo no le voy a dar la casa ni la cuota para que viva con nosotros.
que a veces también la demanda de amor se transforma. Como no hay amor, ya no demando amor, le mando atención a cualquier costa, ¿no? Porque hay un emparentado. Pero es como él dice, que es compleja por las diferentes posturas de lo que el hombre de empoderamiento sería. De empoderarse, tiene el auto, demás, y le cuesta el auto más. Era que nosotros pedimos, eso es amor, porque es genial, que entendemos que es amor y trae, ¿qué es amor? Es que, Una rosa, no hay nada que tenga que ver con, no sé. es que tampoco hay una respuesta. Y a eso es lo que se tiene que ver el hombre. El hombre se encuentra con... Exacto, no hay. No hay. Amor es una palabra vacía, no hay respuesta. El hombre te va a preguntar, bueno, pero ¿qué querés? Y no, quiero amor. ¿Y qué es amor? Y no sé. Porque es un vacío en definitiva. El amor es un modo relacional, hay una relación. Y bueno, ¿y qué es lo que surge de la relación? ¿Eh? ¿Qué es el amor? Eso nada es una... El amor es una relación. una relación. Una relación. O sea, y en esa relación es un desencuentro. El amor es un desencuentro. Lacan dijo en un momento la eterna comedia de los sexos. Porque claro, el hombre tiene y quiere tener, y la mujer es y no quiere nada. Digamos, ¿no? Entonces está ahí esta lógica que yo planteaba del desencuentro. El hombre le da cosas y la mujer no quiere nada de todo eso. Quiere algo que no sabe qué es. Y en definitiva no es nada y está en pequeños detalles. Creo que vos decías, que decirle, ay, mirá qué linda que está vestida. O decir, mirá, esta vez te cambiaste de aritos. Eso ya, digamos, es todo un logro en definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Entonces, quería que tuvieran la posibilidad de participar de las niñas que es un grupo en realidad más numeroso, que hoy está reducido por distintas circunstancias, pero vinieron 3 de mis alumnas del taller y ellas estuvieron investigando sobre tu vida y obra. Ajá. Están muy entusiasmadas con lo que leyeron de tu biografía y de tu proceso de escritura. Y recién hoy en el taller pudimos hacer lectura del comienzo de Renovando y de Tinieblas, o sea que conocen un poquito y están con ganas de seguir leyéndote. Pero me gustaría que ellas participen con algunas preguntas que Sí. quieran hacer. Con gusto. Sí, Porque sí, sí. nuestro taller es de 6 a 8 los viernes, y después ellas tienen que ir. Bien. Luego seguimos nosotros. Dale, dale. ¿Quién quiere empezar? Vale, Virginia. Vamos de una y una cada uno y seguimos que se ustedes tengan tiempo. La primera que tienen. Sí. ¿Hasta qué parte llegaste? Me intriga saber hasta dónde llegaste. ¿Hasta el 19? No. ¿Te gustó el 17? Sí. Bueno, ahora te pregunté el 17 porque tiene que ver con la respuesta. Me habían invitado a la WizardCon en Rosario. ¿Conocen más o menos los eventos? Son como una Comic Con. Bueno, pero lo organiza otra gente que se llama WizardCon. Bueno, me invitaron a presentar Renovatio. Entonces yo decía, ¿cómo hago para enganchar un thriller psicológico en una Comic Con? Y entonces la manera que tuve para engancharlo es preguntarle a la gente si los personajes existían, ¿no? Y estuvo muy bueno porque se prendieron todos. Está en YouTube el video y si lo quieren ver ahí van a ver que la gente se enganchaba, pasaba adelante y decía si existían y no y por qué, y se prendieron. Pero bueno, la respuesta que yo les di, o sea que es mi idea, porque muchos tenían otras ideas, algunos decían que sí, otros decían que no. Yo decía que los personajes sí existen, que tienen otra existencia diferente a la nuestra,
pero que es imposible pensar que no existen en tanto están escritos, y eso que está escrito uno lo lee, y cuando uno lo lee genera efectos, porque uno puede tener una relación de odio con un personaje, una relación de amor con un personaje, le puede resultar un montón de cosas a partir de lo que lee de él, y eso toma existencia en uno mismo. Cuando otra persona lo lee, toma existencia en la otra persona. Es una existencia muy singular. Entonces, con esa pregunta, arranqué un mundo de novela. Vos fijate que las dos personajes principales, que son Celi y Verónica, son personajes de un escritor, de una novela, y ellas se preguntan si existen. Porque tienen conciencia de que son un personaje del escritor. Yo les cuento un poco porque ellas no saben cuál es el libro. Son personajes de él, saben que son personajes de él y saben que él las va a matar cuando termine la historia. Entonces empiezan preguntándose, estaban tomando un vino y le dicen, ¿existimos o no existimos? No sé, una dice que sí, la otra dice que no, y no sé, y bueno, pero sí, pero si estamos acá y existimos y sentimos, entonces existimos, y a partir de ahí empecé a trabajarlo. Y todo lo que tiene que ver con la relación entre los personajes y su escritor y todas las vueltas que puede generar eso, ¿no? Lo primero que hice con Wattpad fue publicar una demo del primer libro, por una cuestión de difusión nomás. Y después me enganché a poder escribir algo que sea propio de Wattpad, o sea, de no tenerlo en libro físico y tener que venderlo, sino que la gente pueda leer otra historia que estuviera ahí. Y bueno, ahí empecé con un mundo de novela. En realidad al principio fue por difusión, para poder mostrar un poco más la obra, y después me enganché con la plataforma. Son dos preguntas en una. No, está bien. La voy a intentar responder en una, ¿no? Yo en realidad empecé mi formación universitaria en abogacía. Hice 4 años de abogacía en la UNR, después abandoné. Me di cuenta que no era lo mío, que me gustaba conocer de derecho, pero no quería ejercer esa profesión. De todos modos, todo lo que tiene que hacer la legalidad me gustó. Dejé y ahí empecé psicología, cuando me pregunté qué quería hacer, porque al principio nunca me había preguntado qué quería hacer, nunca dudé. Tenía la cuestión de la abogacía en la cabeza y nunca dudé y dije, voy a ser abogado, ¿qué voy a hacer? ¿Me gusta, no me gusta? Cuando dudé, empecé psicología. ¿Por qué? Porque la duda me abrió la posibilidad de preguntarme a mí mismo qué era lo que quería hacer, qué esperaba para mi formación, y la psicología me convocó con una intriga, o sea, me intrigaba la psicología. Empecé a leer y leía un montón de otras cosas durante medio año que estuve sin hacer cuestiones de universidad, digamos. Y ahí empecé a leer un montón de cosas y cada vez me interesaba más, y como encontré en esa intriga lo que me apasionaba, empecé. Allá por el 3er año de la carrera viví una situación de violencia, y esa situación de violencia en un seminario de violencia, paradójicamente, tenía la angustia encima, no sabía qué hacer. ¿Viste cuando uno dice, siento algo, lo tengo en el pecho y no tengo qué palabra ponerle? Bueno, eso, no tiene palabras, entonces como no tenía palabras, quise dársela, y se la empecé dando a partir de la escritura de Renovati. O sea que es un libro que está demasiado implicado con mi vida, y por eso fue también muy difícil de corregirlo. Cuando ustedes lean los dos libros se van a dar cuenta que la escritura de uno y otro es muy diferente, incluso que el primero lamentablemente tiene muchos errores de edición porque no hubo ni trabajo por parte de la editorial, que es un reclamo porque la editorial no hizo trabajo de corrección, y de mi parte, como fue un libro demasiado emocional, demasiado conectado con mi persona, me costó mucho corregirlo. Había escenas que no podía leer directamente. Una vez que las escribía quedaron ahí y no las pude releer. Recién ahora, habiendo hecho todo un trabajo, pude volver al libro y lo estoy terminando de reescribir para ahora sí hacer una edición bien pulida del texto. Sí. Desde la sanación está escribiendo esa Desde comunicación desde la sanación. Uno podría ponerle
podría ponerle nombre sanación, podría ponerle nombre curación. Sí, poder escribir eso que no se puede escribir, digamos, ponerle palabras a lo que no tiene palabras, porque en definitiva, para darle una palabra a lo que me pasaba necesité 200 y pico de páginas, o sea que no tiene palabras, uno bordea lo que le pasa, ¿no? Es una escritura de borde en definitiva, y que eso es terapéutico, sí, es terapéutico. Es lo único, pero es el mayor tesoro. Exactamente. Yo creo que sí. No en el libro, sino en mi cabeza. Seguramente están dando vueltas. Celia y Verónica, y Tiziano, y Prillet, y el resto de los personajes viven en un mundo en mi cabeza, seguramente. No lo dudo. Porque muchas veces siento, y creo que como vos leíste todo lo que está publicado en un mundo de novela, siento que a veces me hablan y que a veces escriben, y no soy yo el que escribe, y lo siento de verdad. Por eso te preguntaba por el capítulo 17, en donde yo sentí la necesidad, pensando en esta pregunta que vos me haces, si existen o no en un mundo, y yo creía que sí, y quería hablar con ellos. Entonces me metí. Yo mismo me hice personaje y me metí ahí adentro y quise hablar con ella, por eso, pensando en que existían. Sí, y lo estoy haciendo. El primero era un thriller psicológico, el segundo podemos decir novela romántica oscura. Un mundo de novela tiene 3 géneros, por lo menos yo lo pienso como que tiene 3 géneros. El de la fantasía, porque habla de 2 mundos, ¿no? Y eso es fantasía. El del thriller, porque la novela que escribe Weber es un thriller, ¿sí? La historia que escribe él. Y algo de lo psicológico, de lo existencial también está jugado. Entre la pregunta de los personajes y la pregunta de él mismo, también se juega algo de lo existencial. O sea, son 3 géneros. Y ahora estoy trabajando. Primero quiero terminar un mundo de novela. Segundo, quiero terminar otro libro que se llama En las sombras, que es un thriller policial. Y también estoy trabajando en uno nuevo con otra autora, también policial. En el primero, incluso hay escenas en donde el personaje va a análisis. Hay situaciones analíticas, digamos, entre psicólogo y psicoanalizante. Mucho de lo que transita Tiziano por todas sus experiencias tienen que ver con la psicología en el sentido de la construcción de la identidad, por ejemplo, en cómo juegan los ideales como motores para la vida, pero también como motores de la angustia, porque cuando el ideal no se puede cumplir, eso genera mucha angustia y uno se deprime. Entonces, en psicoanálisis trabajamos mucho esto de poder bajar el ideal de su posición de ideal y relativizarlo, relativizar esos rasgos idealizados, para poder hacer una vida un poco más tranquila, no tanto angustiosa como todo neurótico. Y en tinieblas, la feminidad, o sea, todo lo que conozco acerca de la feminidad y que me ha dado el psicoanálisis y la recorrida por todos los libros de psicoanálisis que trabajan la temática, la utilicé no ya planteando cuestiones de psicología en el libro como sí hacía en Renovatio, sino trabajando la narrativa, ¿no? Y las vivencias. De vuelta. Ajá. Yo pensaba los hilos dorados como en relación al títere,
¿no? El títere se mueve porque hay alguien que lo está moviendo. Los hilos agarran a las manos, a las piernas, a la cabeza, a todo, ¿no? Entonces los hilos se mueven y el muñeco se mueve. Y en ese sentido yo quería plantear la conducta del personaje cuando está siendo escrito, ¿sí? Ahora, en la vida, los ideales son hilos dorados, porque muchas veces nosotros vamos hacia donde nos marcan los ideales sociales o paternos en relación a los padres, y muchas veces no queremos ir ahí. Vamos porque nos está impuesto. La cuestión de la abogacía en mí era como algo sin pensarlo, y eso es como un hilo, me llevaba hasta ahí, hasta que en algún momento tal vez lo corté y dije, ¿por qué? Y en el momento que establecí la duda, pude construir una respuesta, pero propia. Muchas veces las respuestas automáticas son repeticiones de otras personas. Si a mí me preguntaban a los 17 años, ¿qué vas a hacer? Yo decía abogado, sin ningún tipo de pensamiento mediante, ¿sí? Ahí tenía el hilo. Cuando lo corté, y a partir de la duda, creé una respuesta propia, psicólogo. O sea que muchas veces los ideales, en toda su magnitud, cualquiera sea el ideal de belleza, o sea, en una mujer, de querer ser la mujer más linda del mundo, o el hombre más inteligente del mundo, el hombre más rico del mundo, o sea, lo que haga a esos ideales que son tan propios hoy en día, en esta sociedad, son hilos. ¿Cuándo supiste que lo tuyo era escribir? En realidad sigo sin saberlo. No sé si te lo voy a responder con una respuesta que a priori parecería que no es una respuesta a tu pregunta, pero tal vez después piense y va a ver que sí. Para mí, yo no soy escritor, no, por lo menos no me considero tal, ¿no? Hay gente que sí considero escritor y son genios grosos que han marcado mucho a partir de yo haberlos leído en toda mi escritura, mi pensamiento, ¿sí? Yo soy autor, me autorizo a hablar en primera persona, que es escribiendo, por eso me autorizo a hablar. Firmo como autor y digo, esta palabra es mía, aunque eso sea un poco mentiroso, porque en realidad ninguna palabra es propia. Todo lo que uno dice siempre hay algo por detrás que está jugando. Pero si bien no me considero escritor y me considero autor, eso quiere decir que tengo una relación con la palabra. La quise hacer propia o quise hablar en voz propia, ¿no? Y cuando vi que la palabra me daba no solamente un aspecto terapéutico, sino gozoso, es decir, de ponerme a escribir y sentir placer cuando estoy escribiendo, en ese momento lo decidí. O sea, después de Renovatio. Te marca, sí. Y la marca no desaparece. O sea, sí te marca de por vida. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer algo con eso. Porque, y vos usaste una palabra que a mí me encanta, porque es marcar. Y la letra y la palabra marca. A su manera, marca. Y cuando yo decía que la relación con los padres es discursiva, porque los padres hablan a los chicos y así le transmiten los ideales, por ejemplo, esos son marcas. Que después se trabaja, se puede trabajar, se la puede reescribir, porque la marca puede estar ahí para darle otro sentido, y eso es lo que, por ejemplo, se trabaja en psicoanálisis. Lo que un psicoanalista hace en una situación analítica es hacer de esa marca algo diferente, darle un sentido. No desaparece la marca. Cuando uno piensa que la superación es que algo desaparece totalmente o que se lo olvida, no. Hay cosas que son imborrables. Y está bien que así sea porque nos constituyen, pero está mal que nos den angustia. Entonces se trabaja para darle un sentido diferente a esa marca. Sí. Me gusta cómo está planteado. De hecho, que es uno de los libros que más placer me da escribir. Me da placer, me gusta jugar con eso, porque aparte, como son
varias historias, uno va jugando entre varias situaciones, dos mundos, varias historias, es como que voy y vengo y me da placer, o sea que probablemente siga con el género. Sí, sí, sí. Ahora estoy en lo que yo digo mi periodo eco. Estoy leyendo todo Humberto Eco, porque me fascina. Me fascina. De hecho, ahora que me acuerdo, y retomando la pregunta de ella, no me acuerdo cómo se llama, Virginia, que me preguntó en qué me había inspirado en un mundo de novela, Humberto Eco hace un ensayo y él se pregunta acerca de los personajes y dice, ¿cómo puede ser que uno sufra con los personajes, que llore cuando muere un personaje y no le suceda demasiado cuando ve que mataron a una mujer por televisión, por ejemplo? Entonces dice, bueno, ahí da una cuestión a analizar, hay una relación con el personaje. Y a partir de eso que dice Eco, yo me pregunté si existían o no, digamos. Si hay una relación, entonces algo tiene que existir del otro lado. Entonces, bueno, Eco es un genio. Friedrich Nietzsche, otro tanto y también bastante loco. Lo que hacen a mi formación, Freud, Lacan, en este momento seguramente estoy dejando muchos por fuera, pero son mis mayores referentes. En la literatura, no sé, bueno, Arthur Conan Doyle me encanta, ya sea que sean los escritos cortos de Doyle o las novelas más largas, me fascinan, son referentes. Ah, sí. Ellos van en busca de ese éxito, sí. Están aburridos y quieren... Sí, 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 es fantástico eso. No, gracias a vos, Estela, y gracias a ella. No, gracias a vos, Estela, y gracias a ella.